Hola y bendiciones para cada uno de los que estamos presenciando este video. Mi nombre es Edsel Choque y estamos contentos de una semana más continuar con nuestro estudio. Y hoy tenemos un panel de pastores también que nos acompañará para el estudio de la palabra del Señor. Aquí tenemos nuestro pastor Rubén Rayos, está con nosotros también el pastor Eber Sarsuri, está también el pastor Mario Maita y está el pastor Joel Vilca. Y el estudio de hoy es un estudio muy interesante porque vamos a hablar acerca de cómo agradar a Dios. Y vamos a hablar de manera bien práctica. El estudio incluso arranca mencionando que si una persona fuese mendigo, pero en algún momento fuese adoptado por un rey, él ya no tendría más necesidad de pedir una limosna. Él más bien se concentraría en vivir la vida que le tocó, el nuevo privilegio que tiene. Así también nosotros, aunque cometemos pecados, tenemos también esa gratitud al Señor porque también somos hijos del Rey y debemos vivir como tal. Sin embargo, hay desafíos. ¿Cómo nosotros, queridos pastores, a pesar de vivir en un ambiente lleno de pecado, podemos seguir siendo hijos del Rey? ¿O en algún momento perdemos ese privilegio? Creo que al aceptar que el Rey nos adopte, nosotros llegamos a tener un gran privilegio de poder ser perdonados y dejar atrás toda nuestra vida pasada. Pero en algún momento será que nosotros podemos llegar a perder ese privilegio también de ser llamados hijos del Rey, o siempre vamos a estar con esa característica ligados al amor del Padre. Pienso que es una decisión diaria. El mayor desafío es permanecer conectado a Jesús. De esta manera podríamos vivir la nueva vida. Amén, pastor. Amén. ¿Sabe? Junto y ligado a eso está el tema de los 10 preceptos, los 10 mandamientos como una regla del cristiano y un deber hacia Dios. Sin embargo, obviamente nosotros no creemos que sea el modo por el cual nosotros podamos salvarnos. Aún así, los 10 mandamientos son importantes. ¿Qué tan importantes son para el cristiano? Lo cierto es que estos 10 principios, Pastor Edsel, Dios nos ha dado para salvaguardarnos. Son como una cerca que no permite que nos lleguen algunas tempestades. Y mientras nosotros estemos conectados a Cristo Jesús, también Él nos va a dar su gracia. Mientras cada día oremos y en este caso leamos la palabra de Dios, vamos a tener esa fuerza para hacer su voluntad y así evitarnos muchos dolores de cabeza. Amén. Gracias, pastor. Pastor Joel, ¿quería decir algo? Sí, acotando lo que dice el pastor Mario, ahí sí vemos ahí el decálogo, ¿verdad? Ahí en Éxodo 20, el Señor habla y menciona, ¿verdad? Y lo divide en dos partes, es interesante que presenta del amor del hombre hacia Dios y el amor del hombre hacia su prójimo. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? El Señor presenta esta norma, estos principios eternos, ¿no? Mismo desde el Génesis ya estaba ahí de manera implícita, ¿verdad? En las ordenanzas que le hace ahí a Adán y Eva. Entonces, para nosotros también los 10 mandamientos están vigentes. El Señor quiere que nosotros los obedezcamos. Ahí mencionó, Pastor Joel, un punto interesante, porque hay gente hoy día, incluso religiones, que predican que los 10 mandamientos ya no deben ser cumplidos. Nosotros no creemos de esta manera. ¿Por qué será que los mandamientos de Dios deben seguir continuando en la observancia? Lo cierto, Pastor Eber, es que estos 10 principios son principios, ¿no? Ya sea en el siglo I, en el siglo XV, en pleno siglo XXI, matar siempre va a ser malo. Engañar a una pareja, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a la que hemos prometido amor eterno, si rompemos ese principio va a traer lamentablemente consecuencias bien tristes. De manera que estos principios son eternos, es decir, no tienen principio ni tampoco tienen final. Así es. Pastor Rayos, creo que quería comentar algo sobre los 10 mandamientos. Inició desde el Edén y continúa hasta ahora. Así es, precisamente eso es el problema del ser humano, que desobedecimos la ley de Dios, y justamente de eso es que nos liberta Jesús y nos da una nueva vida, una vida para amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. El libro de Salmos 48 dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley
la llevo dentro de mí. La lección que estamos estudiando ahora también se evoca hacia que nosotros debemos conservar como cristianos dos palabras importantes. Vamos a hablar ahora acerca de salud y modestia. ¿Qué podríamos hablar acerca del deseo de Dios para con nuestra salud y con nuestra apariencia personal? Pastor Ever, de repente ahí nos ayuda. Pastor, creo que es muy importante que nosotros tomemos ese ejemplo que daba al principio, ser hijos del rey. Como hijos del rey nosotros debemos comportarnos como hijos del rey, parecernos como los hijos del rey y cuidar nuestra vida como los hijos del rey. Ahora, la salud muchas veces quizá nos hemos abocado solamente a salud física, pero no es así, ¿verdad? Hay otras áreas que también le importan al Señor. Hablaríamos de una salud integral de repente, Pastor Joel. Correcto, Pastor Excel, ¿no? Si vemos el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Ahí que él presenta viviendo en el palacio, ¿no? Como digno representante del Señor. Él presenta y muestra, ¿no? Que es posible alimentarse de manera saludable y mismo, ¿no? Su experiencia mental que él tiene, ¿no? Rodeado de buenos amigos, esa comunión hace que él llegue a agradar también a Dios con su salud. Pastor Mario. Prácticamente, pastor, tenemos que en este caso cuidar, ¿no? Los 8 remedios naturales. Estamos hablando del aire, el buen descanso, lo que es la buena alimentación, los ejercicios, el dormir adecuadamente, las horas adecuadas y en este caso lo más importante, ¿no? La confianza en Dios. Si nosotros hacemos un equilibrio perfecto entre estos 8 remedios naturales, que por supuesto no cuesta nada sino nuestra voluntad, entonces vamos a cumplir lo que San Juan dice, ¿no? Amado, deseo que tengas buena salud en todo. Dios no solamente quiere bendecirnos en la parte simplemente espiritual, sino también de forma integral. En la parte física, en la parte mental, porque también tenemos enfermedades hoy como el estrés, la ansiedad, entre otras cosas. Y eso quizá también está ligado hacia cómo nos ve la gente en cuanto a nuestra apariencia personal. ¿Será que el cristiano también debe preocuparse de la apariencia personal? Correcto, porque cuando nosotros decidimos ser hijos del Rey, ¿verdad? Hijos de Dios, también nosotros decidimos en cómo representar a nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo escribe ahí en el Nuevo Testamento que somos embajadores, representantes. Entonces el Señor nos invita a también vestirnos de manera modesta y pulcra, como expresa ahí en Efesios, ¿verdad? Y un poquito ahí en Gálatas. Pastor Ever, vamos a hablar ahora acerca de amor y fidelidad, que son dos palabras también muy importantes, así como hablamos hace un momento acerca de salud y modestia, pero ahora vamos a hablar acerca de amor y fidelidad. El cristiano debe ser comprometido con su amor al prójimo, más también dentro del hogar debe tener una conducta de amor con la misma esposa y con los hijos. ¿Es así, pastor? Pastor Etzel, creo que tenemos que darle un gran énfasis nosotros a ese amor que hemos descuidado muchas veces a la familia. Amar a la esposa, amar a los hijos. Primero nace amando a Dios, ¿no? Por habernos liberado, por habernos sacado del pecado. Y ese amor tiene que ser reflejado a todas las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien. Hay un asunto que hoy ha aumentado mucho, quizá hemos visto también en la televisión, los periódicos, el asunto de infidelidad dentro del matrimonio. Esto, hace un momento hablábamos de los 10 mandamientos, rompe precisamente el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ahora, ¿se refiere solamente este adulterio a un asunto sexual o puede existir adulterio en algunas otras fases? Lamentablemente, pastores, vivimos, ¿no? En una sociedad muy erotizada, ¿no? La música, las películas y todo empuja, ¿no? A que esto también en la parte integral nosotros tenemos que cuidar, en este caso, nuestra salud mental. En este caso, las 5 avenidas del alma, lo que dice, ¿no? Un libro muy bonito ahí. Observar lo que nosotros estamos mirando, elegir la música que vamos a escuchar, las películas que vamos a mirar. Muchas veces ese tipo de mensajes distorsionan la salud mental y eso nos empuja posiblemente a caer sobre situaciones que nosotros no quisiéramos caer. Sabe, las investigaciones dicen, ¿no? Que en este siglo XXI existen diferentes híbridos que rompen el plan original de Dios. El plan original de Dios es
que en materia de sexo simplemente se pueda practicar, y de hecho es una bendición entre un hombre casado y una mujer casada, uno para el otro. Pero cuando se sale de los lineamientos, es decir, practicar eso antes del matrimonio o con otra persona que no sea mi esposa o no sea mi esposo, simplemente nos va a traer muchos dolores de cabeza. O sea, me está diciendo, pastor, que en asunto de adulterio de ese mandamiento no es solamente para casados, sino también para aquellos que todavía no tienen pareja, respetando una futura pareja, que comprendí así. No sé si pastor Ever nos ayuda ampliando un poquito este concepto también. Es necesario que nosotros como seres humanos, siendo casados o solteros, tengamos esa decisión de poder mirar a la fidelidad como un acto de amor. Necesitamos saber que la fidelidad tiene esa esencia que es el amor hacia las otras personas. En realidad, Pastor Edsel, Sí. la Biblia hace una connotación y un énfasis, ¿no?, a la palabra sexo. Simplemente esa actitud es como ese acto, vamos a decir, de amor, ¿no? Se tiene que resaltar, es como un pegamento. Es decir, cuando se practica entre un esposo y una esposa, verdaderamente eso va a unir a la pareja. Y ese es el propósito de Dios. De manera que cuando se practica ese acto lejos de los lineamientos de Dios, no puede decir que no ha pasado nada. Algo de ese ser se ha quedado ahí, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetir, queridos amigos, Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Y es por eso que pone una cerca a los solteros y nos dice, no lo practiques antes del matrimonio y tampoco fuera del matrimonio. Hay también perversidades, no vamos a hablar mucho de esto, solo para mencionar. Aquí el texto también nos dice adulterio, Éxodo 20:14, sexo antes del matrimonio, Deuteronomio 22, del 23 hasta el 29, prostitución, Deuteronomio 23:17, homosexualidad, Levítico 18:22, transvestismo, ¿no? Vicios, pornografía, masturbación, Efesios 4:19. Como decía pastor, todo lo que está fuera del sexo, dentro del estado del matrimonio, es un pecado delante de los ojos de Dios. Y a esto va el siguiente punto que creo que también debemos resaltar, que el cristiano en la manera de vivir práctica como hijos del rey debe demostrar pureza e integridad, que también son otras dos palabras importantes. Pastor Joel, de repente. Sí, Pastor. gracias, Pastor Excel. Adicionando un poquito ahí lo que mis amigos comparten, mis amigos pastores, ahí vemos, ¿verdad? Gustaría leer ahí la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 33. El apóstol Pablo hace un resumen en relación a las relaciones en el hogar entre esposos y esposas. Dice ahí el texto, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Vemos dos grandes orientaciones, ¿verdad?, maravillosas que la palabra de Dios tiene, y que si cada hijo e hija en su contexto de esposo o esposa pone en práctica esto, entonces Dios está dispuesto a bendecir y además como esposos agradar al Señor. Gracias. Pastor, yo tengo un hermoso texto acá. Adelante, para cuidar pastor. las avenidas del alma. La palabra de Dios, mira en Filipenses 4:8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, pastor, un gran texto. Avenidas del alma vendrían a ser los 5 sentidos, ¿no? Cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que olfateamos, ¿no? Incluso hasta lo que comemos. Pastor Rubén, esto también puede generar incluso las películas que estábamos hace un momento hablando, ¿no? Puede ser incluso hasta novelas, series, música que escuchamos. Todo esto afecta también la conducta del cristiano, pastor. Así es, hay un principio, un mensaje que se repite constantemente, que lo percibimos constantemente, en algún momento lo pondremos en práctica. Entonces, es muy importante tener cuidado con los 5 sentidos. Debemos permanecer en alerta constante, porque la lucha es constante. Estamos en medio del gran conflicto, entonces la naturaleza pecaminosa continuará luchando, pero con Cristo podremos vencer todas las tendencias pecaminosas.
Amén, pastor. Amén. El principio básico, pastor, y querido pastor Edsel, sería, ¿no? Todo lo que no edifica mi carácter espiritual, entonces yo no tengo por qué ir, ni por qué asistir, ni por qué mirar, ni por qué escuchar, ¿no? Incluyendo espectáculos. Entonces, la otra regla sería si un ángel se va a quedar conmigo a ver esas cosas, o si no se va a quedar, entonces es algo que va en contra de la naturaleza que yo quiero mantener una relación con Dios. Me llama la atención, pastor Mario, que usted menciona acerca de espectáculos, porque alguno puede decir, mira, yo puedo ir a una discoteca, pero no voy a tomar, digamos, alcohol, pero no voy a fumar, solo voy a estar allí sentado. Pero ¿será que el hecho de estar en un lugar, entre comillas, inapropiado para un cristiano, afectará, aunque no hagamos, entre comillas, vuelvo a decir, algo indebido? Creo, pastor, que es la manera en el que el diablo quiere engañarnos, ¿no? La manera sutil de hacernos pensar que hay algunas cosas que están bien y algunas cosas que, digamos, están mal, y ponernos a nosotros como jueces de lo bueno y jueces de lo malo. Y es algo que el diablo es experto para hacer. Y nosotros tenemos que hacerlo todo por amor. Creo que aquí la palabra clave es poder hacer y ser obedientes por amor, y no por una obligación o por temor, o simplemente por pensar que no están los parámetros cristianos. Ok, Pastor Joel. Sí, además tenemos ahí la oración modelo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús dice que enseña a los discípulos, hay una parte que enfatiza, ¿no? Señor, líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos de la tentación. Entonces, si nosotros evitamos estos lugares, estos espacios que no son del agrado del Señor, entonces ahí yo estaré buscando mi estabilidad y la felicidad y mi comunión con el Señor. Así es. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, ¿no? Que Él es quien nos ayudará a vencer problemas. Obviamente, si no estamos leyendo la Biblia, será más fácil ceder ante estas tentaciones. Y justamente esto va a algo que yo recuerdo, que seguramente ustedes, pastores, también lo han vivido, cuando alguien se bautiza recién, un nuevo converso, llamemos así, puede decir, mira, antes no tenía tantos problemas, ahora parece que tengo más problemas. Parece que estaba mejor antes de entrar a la iglesia que ahora, ¿no? Y la lección apunta a eso también, a que mismo que estemos en problemas, debemos continuar siendo fieles a Dios. Pastor Rubén, no sé si puede ayudarnos, no sé si escuchó también eso en su distrito, de alguien que le mencionó que antes tenía incluso menos problemas y ahora tiene más, ¿no? Es que Satanás debe estar muy, muy enojado con la actitud también que ha tomado de entregarse a Cristo. Así es. La vida cristiana es una vida de lucha, es una lucha constante con personas, con uno mismo, pero debemos enfocarnos en Jesucristo. Jesucristo también vino a este mundo, enfrentó todo lo que nosotros tenemos que enfrentar, pero Jesucristo venció. Y Jesucristo nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero Él nos dice, nos motiva a confiar en Él, porque si Él venció, Él nos dará la victoria también. Amén. Pastor, aquí hay otro lindo texto que es una promesa. Adelante, pastor, por favor. Mira, dice acá en síntesis, dice, Dios nunca te va a dar una tentación que tú no puedas vencer. Nunca. Y acá primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, porque no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Y aquí está la promesa tan linda. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. De manera, si verdaderamente uno quiere, va a caer, pero si se aferra de la gracia de Dios, Dios es el que nos va a dar las salidas y nos va a sacar de cualquier situación, aun si fuese embarazosa. Amén. Pastor Eber, quizá algún consejo más para antes de ya encerrar esta programación. Creo que el Señor siempre agarra todas las tentaciones que el diablo nos arroja, las agarra en sus manos de amor y las convierte de manera que el cristiano pueda crecer a través de eso y no pueda ser una destrucción. Dios es un Dios de amor, debemos obedecerlo por amor, y creo que todo lo que vaya a pasar, como decía el pastor Mario, en la lectura de la santa palabra del Señor, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y Él no quiere destruirnos, quiere redimirnos. Amén. Me quedo con esa palabra, Pastor Eber. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, más por eso debemos cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar cada sentido, pues todo esto afecta también en cómo nos
comportamos con los demás. Seamos responsables, acerquémonos más del Señor y el Señor hará maravillas con nosotros. Que Dios bendiga. Quiero agradecer, pastores, por este tiempo que hemos tenido, y con nuestros queridos amigos nos reuniremos en una próxima oportunidad en el episodio número 7. Hasta ese momento, que Dios nos bendiga. Chao, chao.